oídos tuyos. Muchas gracias. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Espero que sea un aprendizaje para todos, incluso yo y para mí. Cada que doy un taller, pues aprendo de todos ustedes. Voy a compartir pantalla. Espérenme por acá. Listo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Aquí, Lizeth, ¿cómo vamos a manejar las preguntas? Porque como aquí yo me quedo ciega, no los veo, no nada. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo. Entonces, no sé si quieren que dejemos las preguntas al final o en la medida que voy conversando, pues van haciendo preguntas. Dime cómo quieres que lo manejemos y ya ustedes me dicen si van a abrir micrófonos o no y me van a interrumpir. Yo no tengo problemas si me van interrumpiendo. Eso sí, vamos mirándolo el tiempo, pero no tengo inconveniente. Me cuentas. Listo. Si quieres, yo voy a estar pendiente del chat. La profe Ana también está como pendiente de cualquier cosita, que también nos ha estado apoyando mucho en estos webinars. Entonces, nosotras estaremos pendientes del chat en caso tal de que alguien Súper. haga una pregunta y pues te interrumpimos como Listo. para este caso. Igual al final también damos como el espacio abierto. Perfecto. Entonces, vámonos con esto. A mí siempre me gusta empezar una charla con algún dato curioso sobre el tema que estoy dando. Y el dato curioso de hoy es, no sé si ustedes sabían que las pruebas psicotécnicas se utilizaban para seleccionar espías durante la Guerra Fría. La psicología se convirtió en un arma secreta para identificar a los mejores agentes. Entonces ya vemos que desde ahí están aplicando esas pruebas psicológicas. Brevemente les voy a resumir esto. Madre, esposa, hija, hermana, eh, amante del chocolate a morir, es mi pasión. Pero adicional de eso, una persona en constante autoconocimiento, soy una tipo 8 líder, soy psicóloga, especialista en gerencia del desarrollo humano, con más de 15 años de experiencia en el área de gestión humana, haciendo procesos de selección y más de 3 años como mentora de empleabilidad. Actualmente trabajo desde mi marca personal, doy consultorías a empresas en temas de empleabilidad, talleres en universidades, hago algunos procesos para empresas en lo que es de selección o formación y soy además voluntaria en Impact Hub Medellín en el tema de emprendimiento y en Convalores Incubadora de España. Y también tengo 14 grupos de WhatsApp donde comparto vacantes todos los días y en mi perfil de LinkedIn. Un breve resumen de Liliana. Vamos primero a conocer un poco la historia, de dónde vienen estas pruebas, las pruebas psicotécnicas. Las primeras pruebas se dieron al finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Uno de los pioneros fue Alfred Binet. Él creó el primer test de inteligencia en 1905 para evaluar la capacidad de algunos niños que tenían problemas de aprendizaje. El enfoque más adelante se trasladó al ámbito laboral durante esa Primera Guerra Mundial que hablábamos para evaluar la aptitud de los soldados. A medida que pasó el tiempo, se fueron perfeccionando, diversificando e incorporando a las diferentes metodologías que tenemos en el área de selección. Hoy en día, pues hay muchas pruebas, algunas tienen altos niveles de validez y de confiabilidad y otras no tanto. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no todas las pruebas son válidas, incluso algunas presentan errores porque las traen de otros países, las aplican aquí y no es la misma cultura, el mismo lenguaje, palabras, etcétera. Entonces puede que no sean tan válidas y tan confiables como las que se construyen dependiendo del país donde se están aplicando. ¿Qué son esas pruebas psicotécnicas entonces? Son herramientas que se utilizan para evaluar las capacidades y características de una persona. Miden habilidades más generales como la capacidad de razonar, resolver problemas, tipo de análisis, tomar decisiones, interactuar, infinidad de cosas que ya vamos a ver qué tipos de pruebas existen, pero finalmente son una herramienta. Y esa herramienta acompaña el proceso de selección y aquí es importante. Algunas empresas las usan como un elemento para, digamos, descartar, sobre todo cuando son procesos muy masivos, se apoyan en ciertas pruebas para filtrar candidatos. Otras, de manera más responsables, la ayudan como una herramienta para acompañar el proceso de selección. Y ese es el deber ser, más una herramienta de apoyo que un proceso de descarte o de filtro de candidatos. ¿Para qué sirven? Básicamente para predecir el desempeño futuro del candidato en un puesto,
saber en qué áreas debe fortalecerse esa persona, qué áreas son las que tiene muy fuertes y debe seguir aplicando para evaluar la compatibilidad con respecto a la cultura de la empresa y para tomar decisiones un poco más objetivas frente a las vacantes que se le presentan. ¿Cuándo se suelen utilizar esas pruebas? No solamente en selección, se utilizan durante el desarrollo de talento, en gestión del desempeño, pueden ser en el proceso de outplacement cuando las personas salen para saber cómo van a salir en ese momento con esas fortalezas, en temas de coaching y mentoría, en temas de investigación de clima organizacional, o sea que son muchos los momentos en los cuales solemos utilizar las pruebas, no solamente en selección. Y aquí nos vamos al que a ustedes les interesa. Cuando ustedes normalmente hacen un proceso de selección, las empresas, digamos que cada una tiene un proceso distinto, digamos como una ruta a través de la cual llega a ese candidato ideal. Entonces, algunas empresas utilizan la prueba como instrumento inicial. Entonces, usted aplicó a una vacante, su hoja de vida pasó, inmediatamente le llegan unas pruebas. Algunas lo tienen como el primer filtro. Tienen unos topes, unos rangos en los cuales debe quedar esa persona en esos resultados y pasan a la siguiente etapa, que puede ser una entrevista grupal o una entrevista individual. Otras empresas lo hacen al contrario, entonces hacen primero una entrevista grupal, luego aplican pruebas y luego la entrevista individual. Y otras hacen una entrevista individual, si pasa esa entrevista individual, hacen pruebas y si pasa pruebas, ya pasa la entrevista con gerencia. Digamos que todas las formas son válidas, depende de el tipo de cargo, depende de la prueba. Hay pruebas que son mucho más costosas, otras que son más económicas. Entonces, si yo le voy a hacer una prueba a un grupo de 20, 30 personas para filtrar una prueba costosa, pues me va a salir muy alto el costo. Entonces, en ese caso, si voy a hacer pruebas para filtrar grandes grupos, pues utilizo una prueba que es mucho más económica. Y esa que es tan especializada ya la dejo con candidatos que ya van muy avanzados en el proceso. Hay pruebas de aptitud que me ayudan a evaluar toda la parte de racionamiento lógico, toda la parte de resolver problemas, aptitud numérica, verbal, razonamiento abstracto, mecánico. Digamos que son más de tiempo, tienen un tiempo límite normalmente, y yo las puedo preparar porque en internet puedo encontrar algunas de estas pruebas. Entonces, esas pruebas de aptitud pueden acompañar ciertos cargos, no suelen ser muy aplicadas en todas las empresas, pero pueden acompañar cargos que requieren habilidad matemática o que requieren habilidad numérica o temas de habilidad a nivel espacio, temas abstractos como ingenieros mecánicos, etcétera. ¿Listo? Están las pruebas de personalidad, que suelen ser las que más usamos a la hora de hacer procesos de selección y nos ayudan a entender un poco cuál es el estilo, la forma de ser de esa persona, ese estilo de comportamiento para corroborar en esa entrevista individual. Por eso les digo que se usa como herramienta de apoyo, es el deber ser. En esas pruebas de personalidad, entonces hay de todo tipo. Hay de 16PF, que seguramente la conocen, que es la más común, todavía la siguen aplicando muchas empresas, pero ya de manera más digital. Está el MMPI, están las pruebas proyectivas. Esas pruebas proyectivas hay de varios estilos y la idea es que esas pruebas proyectivas sí la deben evaluar o calificar personas que están preparadas, que tienen una corriente desde el área psicológica y que hicieron un curso para interpretarlas, porque en pruebas proyectivas tenemos muchísimas, la figura humana, tenemos Wartec, tenemos el test del árbol, tenemos el de Rorschach de las manchas, o sea, hay muchísimas. Y realmente es muy triste ver que algunas de ellas, como por ejemplo el Wartec, se volvió una prueba que incluso le dicen a las personas que dibujar. Y quienes no hicieron un curso, no se prepararon realmente para interpretar esta prueba, pueden caer en sesgos o cometer errores en el filtro de las personas, porque esa prueba tiene varios asuntos. No es solamente qué dibujó, es la forma en que dibujó, el espacio que utilizó, el trazado, si fue muy duro con el lápiz, si fue muy suave, si borró, cuál hizo primero, cuál hizo de último, o sea, son muchas las cosas que se evalúan en el Wartec para poder interpretar bien el resultado.
pero lastimosamente se volvió una prueba que empezaron a aplicar mucho y que muchos psicólogos en contra de toda su ética empezaron a decir, no, aquí dibujé esto, Y o Z, que para qué pasar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que las pruebas de personalidad y las pruebas proyectivas, lo ideal es no asesorarse o investigar qué responder. ¿Por qué? En las pruebas proyectivas, como les digo, va a aflorar algo, va a salir algo de lo cual usted no puede controlar por más que le digan qué hacer, si es un buen interpretador de estas pruebas. Y en las pruebas de personalidad normalmente tienen un retest, es decir, que hacen la misma pregunta de diferente forma en varias partes. Y si usted intenta manipular la prueba, responder de X manera para pasarla, pues finalmente eso se va a reflejar en el resultado final y va a salir inválida y va a ser peor, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes respondan una prueba de personalidad, lo ideal es que intenten ser lo más honestos posible y no tratar de falsear o de parecer otro en esa prueba. Están las pruebas de conocimiento, que ya son específicas para el cargo, que pueden ser de informática, de idiomas, contabilidad o algunas generales que evalúan conocimientos. Entonces, muchas empresas al principio también hacen un filtro con la prueba de personalidad y la prueba de conocimiento, que ya es específica, que es diseñada por la empresa directamente o que evalúa algún rasgo que es importante para el cargo, algún aspecto como un tema matemático. Hay pruebas de simulación, que son las que conocemos hoy en día, como los centros de evaluación o de valoración o los assessment centers, que nos permiten en un ambiente simulado, donde son máximo 10 personas, evaluar ciertas competencias. Y esta prueba lo que hace es que por medio de una actividad desarrollada por la misma empresa o una actividad que ya existen, pone a esas personas a desarrollar de manera individual, luego grupal, para entender cómo reacciona y cómo actúa de manera natural en esas competencias. ¿A través de qué? De esos juegos. Puede ser InBasket, que simula una bandeja de entrada, entonces a usted le ponen varias. Si usted es el líder de comercial y le llega un correo y le llega esa información, esta, ¿qué haría? ¿Y cuál pone de primera? ¿Y a quién llamaría? Etcétera. ¿Con el fin de qué? Simular como si estuviera dentro del cargo, cómo reaccionaría y cómo lo trabajaría. Hay pruebas psicofisiológicas, como la poligrafía. Lo que hace es que, pues, el tema es detectar mentiras a través del polígrafo. No está legalmente permitido. Algunas empresas lo hacen, en especial las que tienen que ver con temas bancarios de dinero, pero no es muy común en esa prueba. Ser muy honesto, porque realmente ahí va a perder posibilidades si se pone a engañar o tratar de controlar la prueba, porque también se percibe, porque no es solamente la respuesta, sino que evalúan su rostro, su mirada, los gestos, la pulsación, toda la parte fisiológica. Y están los análisis de escritura, que tampoco son tan usados acá, que es básicamente analizar el estilo de escritura y a través de eso, pues, identificar un estilo de personalidad. Y también están las pruebas de inteligencia emocional, que hoy en día sí se usan bastante y que nos permiten medir la capacidad para percibir, entender, para saber cómo gestionan las emociones los candidatos en ese rol en el que van a estar. Entonces hay varias pruebas que hoy en día se están haciendo para todo este tema de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es importante acá? Uno, entender que yo, por más que quiera o por más que busque ayuda de alguien, ve, ayúdame a responder, es muy difícil y se arriesga a que usted va a perder posibilidades y se pone a manipular la prueba. Las que puede practicar son las de aptitud. Usted puede, y ahorita vamos a ver unas páginas donde usted puede buscar para poder practicar y volverse mucho más ágil en esas que son de aptitud lógica, de matemáticas, que es sumar fracciones, que es secuencias, que es de figuras, de toda la parte de patrones, abstractas, esas sí las puede practicar. Y obviamente, entre más practique, pues mejor va a ser su respuesta ante una prueba. ¿Qué ventajas pues traen las pruebas? Pues uno, el tema de objetividad. Básicamente es muy diferente. Antes, yo recién empecé, pues hace ratico ya, en ese momento habían pocas pruebas realmente y habían pocas pruebas adaptadas al tema colombiano, o sea, muchas eran traídas del exterior
y eran pocas las que se iban actualizando. Una de ellas fue el 16PF, que fue la que se actualizó con todo el tema de acá y se validó y fue confiable. De resto habían pocas pruebas, pero que era importante como tener mayor objetividad, porque al principio las entrevistas, y eso también se dio cuando cambió el tema de las entrevistas a entrevistar por competencias. Inicialmente las entrevistas se hacían nada más sin las pruebas y se hacían con preguntas, ¿usted qué haría si? ¿Usted cómo resuelve tal situación? Entonces, ¿qué pasa? Pues una persona fácilmente se vende y dice, no, pues yo sería el mejor líder, yo no sé qué, yo haría tal esto y cualquiera se vende muy bien. Cuando llega el tema de evaluar por competencias, las competencias no te dicen usted qué haría, sino que te preguntan, cuénteme una situación en la que usted haya actuado como líder. Al irse al pasado, esa pregunta está tratando de entender cómo fue su comportamiento y cómo tiende a repetirse en el futuro. Entonces las pruebas sirven para validar de alguna manera que eso que yo estoy indagando si sea cierto o no. Depende también de los cargos. Entonces me permiten mayor objetividad y estandarización y tratar a esas personas, a esos candidatos de forma justa, porque antes básicamente era por el referido o por lo que venga usted que sabe. Entonces cuénteme usted qué capacidades tiene y más o menos con lo que decía. Y si alguno decía se vendía muy bien, pues quedaba. Pero el otro era más tímido y no se vendía tan bien y sabía más, pues no quedaba. Entonces con las pruebas, pues ya se tienen datos objetivos. Nos ayuda en la predicción del desempeño. Es decir, esta persona con este resultado tiende a adaptarse a estas competencias, a realizar lo que se le está pidiendo y se va a ajustar fácilmente, porque tiene las fortalezas A, B, C y se ajusta a ello. O definitivamente hay estas A, B y C, pero debemos trabajarle en la D y en la E porque no se visualizan, entonces hay que potenciar esas otras que no salieron. Y nos ayuda a identificar esas habilidades ocultas. Puede que algunas personas realmente a la hora de presentar un proceso no tengan tan claro esas fortalezas y a través de una prueba se puede indagar qué otro potencial tiene. O si es un empleado que ya está dentro de la empresa y le hacen la prueba y al final no sabía que era muy bueno en matemáticas, nunca lo había aplicado y aquí se puede identificar que es muy bueno y que puede darse una oportunidad en otro cargo. Entonces nos ayuda a identificar esas habilidades ocultas. Reduce el sesgo, como lo decía, al basarse en datos objetivos, entonces ya no queda como al me parece que este sabe, a este no sabe, entonces hagámosle con este. Amplía el espectro de evaluación porque permite evaluar muchas habilidades, muchas aptitudes en temas cognitivos, emocionales. Hoy en día ya hay muchísimas pruebas que nos dan como una integralidad. Entonces hay pruebas donde está el tema de personalidad, donde está el tema de aptitudes y donde está el tema de inteligencia emocional, incluso liderazgo. Entonces esas pruebas nos ayudan a los reclutadores o a los profesionales que utilizamos pruebas a tener un espectro mucho más amplio y más completo de la persona. Entonces eso nos permite ver que la persona realmente se va a ajustar al cargo o no. Mejora la toma de decisiones porque obviamente proporciona mayor información para las personas que están tomando esa decisión. ¿Cuáles pueden ser esas desventajas de las pruebas? El costo. En el desarrollo y la aplicación de las pruebas, algunas, dependiendo las que se elijan, pueden ser costosas. Hoy en día hay pruebas que perfectamente pueden valer, por ejemplo, las de Gallup, perfectamente puede valer un PIN 500, 600 mil pesos, como hay otras pruebas que valen 20.000, 50.000, otras que simplemente le sacan copia y las hacen, que no debería ser, ¿cierto? Porque todas las pruebas igual tienen su derecho de autor, entonces no deberían ser fotocopiadas, sino pagar por el uso de esas herramientas, ya sea física o virtual, pero algunas empresas lo hacen, lastimosamente. Pero el costo implica tomar una decisión dependiendo del cargo, dependiendo del proceso, dependiendo qué tan frecuentes son los procesos, qué tanto rota el personal y qué tanto impacto tiene esa prueba dentro de la decisión. Algunos factores externos, el desempeño en una prueba psicotécnica puede verse afectado por factores externos, entonces hay personas que algunas empresas los ubican en un espacio que no es tan apto, que hay ruido, que
el momento también de todas formas de ansiedad de las personas, el estrés por hacer la prueba no le favorece y la pierde, o si se la mandan a la casa, entonces se la hace X o Y, incluso hoy en día ya las pruebas las están ofreciendo las que son virtuales, con una cámara y con un acceso a seguridad que permite identificar si la persona se está conectando al celular a buscar respuestas. Entonces, sale dentro del resultado que la persona buscó. Entonces, pues, qué tan bueno o qué tan chévere es eso o no. Entonces, se presentan como esas dualidades entre si esto es bueno o no hacerlas virtualmente. ¿Qué otra desventaja? Pues la interpretación de los resultados dependiendo de las pruebas. Hay pruebas como las proyectivas, como les comentaba ahorita, que se vuelven muy subjetivas, que si cualquiera hace la interpretación, pues no va a ser igual a que alguien que sepa. Entonces puede errar, equivocarse en esa interpretación y perder un buen candidato por no saber interpretar. Las limitaciones en la medición miden habilidades y aptitudes en un momento determinado y en un contexto específico. Puede que yo hoy tenga esas capacidades, esté muy bueno, me vaya súper bien, pero puede que pasado mañana sea mejor, otro día. Entonces, no es algo que sea constante en el tiempo, sobre todo en algunas pruebas, no las de personalidad, sino sobre todo en las de aptitudes. Algunas de ellas puede variar el tema y yo soy sé algunos conocimientos, pero en 6 meses estudié y puede tener otros y perdí esa oportunidad. Los sesgos culturales y sociales, algunas pruebas pueden estar sesgadas por el tema cultural, no es lo mismo el X palabra en España, que es donde más se traen las pruebas, a Colombia. Entonces, si la persona no entiende y no pregunta, pues va a contestar equivocadamente y eso genera sesgos dentro de las respuestas. Y la invasión de la privacidad, algunas pruebas, las de personalidad, pueden considerarse invasivas y generar resistencia en ciertos candidatos porque no quieren ser realmente evaluados. ¿Cómo vamos, Lisette? Súper. Ok. Bueno, 10 estrategias para enfrentar las pruebas. Entonces, que ustedes dirán, toda esa carreta, Liliana, para que vayamos a lo que ya necesitamos. ¿Cómo hago entonces si me voy a presentar a un proceso que tengo que hacer? Entonces, primero, ojalá familiarizarse con la prueba. Yo sé que es difícil. Hoy en día hay un tema que no sabemos qué pruebas nos van a aplicar. Si iniciamos un proceso con filtro ATS de atracción de sistemas con inteligencia artificial, pues normalmente ingresamos y de una nos envía las pruebas y no tenemos cómo prepararnos, porque si ingresamos ahí ya hay un tiempo y ya empieza a correr el tiempo y no tenemos el tiempo. Pero ¿cuál es la recomendación? Pues trate de familiarizarse con pruebas de tipo de análisis abstractos, de sumas, de temas matemáticos, numérico, de comprensión lectora, ¿cierto? Que usted sabe que puede que se las pongan, entonces trate de anticiparse familiarizándose con esas pruebas, cómo son las preguntas, cuáles deben ser las respuestas y cómo se hace. Ojalá practicar, simular estas pruebas, ponerse tiempos, hay páginas, ahí hay 2 que les pongo, ponerse tiempos para responder en práctica de suma de fraccionarios, en números de secuencias, en la parte abstracta, en lectura, en sinónimos, en antónimos, en otras pruebas que a veces salen de asociaciones. Entonces, ponerse tiempo, a ver qué tanto usted aguanta esa presión, tanto es capaz de responder, ¿cierto? Fortalecer las habilidades cognitivas es importante mediante ejercicios específicos como el resolver puzzles, sudokus, juegos de lógica que le permitan tener mayor agilidad mental. ¿Qué pasa? Recuerden que tenemos un problema hoy en día que es el celular y el celular nos vuelve mucho más perezoso nuestro cerebro, ¿cierto? Porque tenemos toda la mano, porque todo lo hace por nosotros. En la medida que vamos perdiendo esa agilidad mental, pues a la hora que nos enfrentamos a estas pruebas va a ser mucho más difícil. Entonces traten de enfrentarse a esas pruebas, hacer el análisis, las sumas, las restas en su cabeza, de hacer ejercicios, de practicar, de despertar esas neuronas que se van durmiendo cada día más por las pocas cosas que ya hacemos, ya ni los teléfonos no los grabamos, ya ni hacemos sumas ni de 2 más 2 en la cabeza, sino que la hacemos en la calculadora. Entonces, poco a poco vamos perdiendo toda esta capacidad cognitiva. Administra el tiempo, aprende a gestionar el tiempo, ya que muchas evaluaciones tienen límite. Entonces, es importante que ustedes aprendan
cómo gestionan ese tiempo. Hay pruebas que le dicen, bueno, tiene 15 segundos para responder 30. Entonces la idea es que usted gestione, que usted logre empezar. Y empezó por la 1, listo, la hizo, la 2, la 3, la 4 no la sabe. Ah, listo, entonces continúe con la 5 y al final se vuelve para la 4. Pero de modo que vaya respondiendo y no se quede pegado en una pensando que tiene todo el tiempo del mundo y cuando vio, se le acabó el tiempo y llegó hasta la 4, cuando las otras las pudo haber resuelto y tener un mayor puntaje. Entonces, eso es la capacidad de administrar ese tiempo. Calma y concentración. Durante la prueba es importantísimo que usted esté en un espacio tranquilo, tranquila, sin distracciones, que esté concentrado, concentrada, que esté relajado, que mantenga su mente clara, abierta. Ahí puede respirar profundamente antes de empezar. Mejor dicho, tratar de estar lo mayor posible tranquilo y conectado con eso que va a hacer. Porque si usted está en su casa, está en el comedor haciéndole, pasa el niño, pasa la mamá, pasa el uno que si va a comer y usted está, seguramente no va a tener el mismo resultado que si usted está en un ambiente apto para hacerlo. Y prepárate para las pruebas de personalidad, no hay respuestas correctas realmente, como les decimos, pues les digo, es una prueba que usted difícilmente puede manipular, pero lo importante es que usted responda de forma auténtica y asuma el cargo o el rol en el cual está contestando. Entonces, si yo estoy contestando una prueba de personalidad para un rol de coordinador, de líder, de jefe, es muy distinto si yo estoy contestando una prueba para un rol de profesional. Entonces, la idea es que yo me enfoque en lo que realmente yo soy y ese rol. Entonces, ¿cómo puedo responder de manera que dé cuenta de lo que realmente soy, mi esencia, pero además de cómo actúo dentro de ese rol? No sé si me hago entender. Si a mí me ponen una opción de una respuesta, ¿usted cómo dirigiría un equipo? No sé qué, lo motiva, no sé qué, lo deja, que haga lo que quiera, pues ¿cómo lo hago yo como líder? Entonces me tengo que enfocar en ese papel como líder y no como un profesional o X, sino como líder. Entonces me tengo que poner en el zapato de líder o jefe. Listo. Los assessment center, ¿qué hacer? Practicar cómo reaccionar ante situaciones típicas, cómo respondería usted ante un juego de roles, cómo se resuelve usted cuando le ponen tiempo, le ponen algo con otras personas, es un buen líder, trabaja en equipo, cómo se comunica, lleva el tiempo, expone con seguridad, o sea, la idea es que usted empiece a pensar cómo lo va a desarrollar, en esto sobre todo en el Assessment Center o los juegos o las evaluaciones de valoración, finalmente usted tiene que destacar competencias como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, tolerancia a la frustración, capacidad de análisis, y eso lo hace usted poniéndose esos mismos ejercicios que a veces se encuentran de resolver acertijos o cosas, en qué tiempo lo hace, cómo reacciona, ojalá con un equipo de compañeros, cómo lo van haciendo, cómo lo maneja. Mentalidad positiva no puede faltar. Yo digo que si uno va pensando para un proceso que no sabe, que ya perdió, que le va a ir mal, pues ya de entrada no va a pasar. Pero si uno se va con la actitud de me preparé, tengo las competencias, estudié, vamos a ver esto como una oportunidad para aprender, para pasar, y si no, pues un aprendizaje más, las cosas cambian. Entonces, mantener esa actitud positiva, reafirmarse y tener esos pensamientos de estoy preparado y puedo hacerlo, porque a veces nos llegan, en el día tenemos 60.000 pensamientos y de esos 60.000 pensamientos el 80% son negativos. Entonces imagínense pues uno llegar a un proceso y a veces nos pasa y muchos de mis clientes llegan diciendo, no, es que está muy difícil, no, es que yo no soy capaz, no, es que si tenemos esos pensamientos, pues difícilmente ya vamos a conseguir. Entonces tenemos que cambiar esos pensamientos y tener una mentalidad positiva en cada cosa que hacemos y en cada etapa de los procesos de selección. Descansa bien antes, que sobra, pero muchos se trasnochan sabiendo que al otro día van para una entrevista o para una prueba o van a tener algo. Entonces la idea es asegurar ese sueño, descansar mínimo esas 8 horas, estar fresquito, lúcido, lúcida para responder, porque finalmente exige un trabajo mental. Y si estamos cansados, pues no va a ser la misma respuesta y el mismo resultado. Y autoevaluación.
al finalizar, evaluar cómo te sentiste, qué respondiste, en qué viste que de pronto te faltó, que dudaste más, que no te sentiste tan seguro o segura. Entonces, bueno, aquí en matemáticas me faltó entender, listo, entonces para la próxima tengo que repasar más temas de matemática. Es que aquí dudé tal cosa, listo, entonces, cierto, entonces hacer esa autoevaluación después de, para saber qué debo fortalecer, qué debo mejorar o qué debo adquirir, ¿cierto? Porque hay veces también, digamos, si nos ponen un manejo de herramientas y no sabemos, por ejemplo, una prueba de Excel, entonces, no pasé la prueba de Excel, pero llegamos a la casa y pues prefiero ver la serie de Netflix o pegarme el celular en vez de practicar. Entonces ahí también es un tema de responsabilidad y autoevaluación. Si me fue regular, venga yo preparo, venga yo me capacito más, venga yo estudio, venga yo me entreno en esto que ya identifiqué que no me fue tan bien. Entonces un tema de querer, de tener esa mentalidad de vamos a aprender, vamos por más, que es una mentalidad más abierta a los procesos y aprender de cada tema. ¿Qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial y las pruebas psicotécnicas? Pues básicamente muchos de los procesos que ya hoy en día usan la IA y eso implica que a ustedes, como les digo, les llegan pruebas, inmediatamente mandan una hoja de vida y pasan ese primer filtro de la inteligencia de las ATS, llegan las pruebas. Las ATS es un sistema de atracción de reclutamiento que no solamente es para filtrar hojas de vida, implica todo el proceso de selección, desde publicar la vacante hasta la contratación. Entonces, con ese mismo sistema, filtra las hojas de vida, teniendo esas palabras claves en cuenta, inmediatamente envía las pruebas. Entonces, cuando ustedes no pasan ese filtro, normalmente les llega un correo diciendo, muchas gracias, lo tendremos en cuenta en nuestra base de datos, o no les llega nada. Si pasa el filtro, les llegan las pruebas, y cuando pasa las pruebas, le puede llegar una invitación a una entrevista virtual o ya una entrevista presencial. Entonces, la inteligencia artificial ya hoy en día sí o sí está presente en los procesos y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, ¿hay una reducción de sesgos? Sí, puede reducir sesgos inconscientes la inteligencia, ya que califica algunos factores que de otra manera pueden ser subjetivos, ella los califica de manera más objetiva. Hay un análisis de datos más profundo. ¿Por qué? Porque permite analizar muchísimas más pruebas en menos tiempo que lo que uno gastaría. Uno antes tenía que poner una plantillita, señalar qué había sido, sumar y sacar un resultado, después ingresarlo a una plataforma. O sea, el proceso era muy demorado. Hace 15 años, no sé, ya no me acuerdo cuánto, como 20 años. Hace como 20 años era un proceso muy largo, muy demorado, en el cual se usaban plantillas de acetato para uno calificar las pruebas y llegar a ese resultado. Pues hoy en día es mucho más rápido, hay más data, más información que está en línea y que le permite a uno tener un panorama de comparaciones, de información, de, bueno, de miles de cosas que antes no se tenían. Personalización masiva, entonces adaptar las pruebas a las características individuales, dependiendo del cargo, dependiendo los requerimientos, dependiendo de miles de cosas. Entonces se puede adaptar esas pruebas. Evaluación continua, ya hay muchas opciones, no solo las opciones de temas de preguntas tradicionales para evaluar personalidad, sino que hoy en día también han sacado temas de gamificación, de simulación, de una cantidad de cosas que ya van un paso más adelante. Entonces ya tenemos pruebas que hacen, te ingresan dentro de un juego a través del celular, un juego virtual, y a través de eso identifican competencias, incluso ya pruebas 3D con gafas que le permiten incorporarse a ese mundo virtual. Entonces el avance ha sido bastante. Que sean tan válidas y confiables, eso es lo que hay que averiguar, porque dentro de los proveedores hay muchos, pero queda uno cojo con ciertos proveedores en cuanto a la validez y confiabilidad. Y entonces aquí es muy importante indagar muy bien ese porcentaje de validez cuando uno va a escoger una competencia como reclutador, porque opciones van a encontrar muchas, pero que uno diga, realmente me da datos que sí coincidan con la realidad. Entonces ahí empieza uno, no tanto. Y nuevas formas de evaluación, lo que ya les acabo de decir. Entonces ya hay realidad aumentada, gafas, etcétera,
para poner esas pruebas y cambiar y salirse de ese patrón escrito que a veces se vuelve tan cansón, tan agotador, porque son muchas, son ciento y pico de preguntas, entonces pues la gente ya no tiene el tiempo, ya no responde con el mismo ánimo, entonces quiere cosas cortas, rápidas, fáciles, y pues esta es una opción para eso. Aquí les dejo para que le tomen una fotico, algunas páginas que les permiten practicar aptitud verbal, aptitud numérica y matemática, razonamiento lógico. Recuerden que ahí, obviamente, si son gratis, les van a sacar mensajes, publicidad, etcétera. Hay otras que son pagas, pero ustedes pueden buscar en Google o en ChatGPT ayudarse y buscar estas páginas. Algunas sí, hay que pagar, otras gratuitas. Estas que les estoy dando acá son gratuitas. Entonces tienen algunas cosas básicas que pueden ensayar y practicar. ¿Listo? Bueno, me voy a venir para acá un ratico para poderlos ver. Ay, me perdí. Ya, aquí llegué. Bueno, si tienen dudas, preguntas. Si pueden Pueden prender sus escribirnos, cámaras, sus micrófonos. Son pueden muy escribir tímidos. también en el chat o pues a viva voz si tienen dudas respecto a este tema de pruebas psicotécnicas. No sé si han presentado algún proceso de selección y se han enfrentado como a este tipo de pruebas o en general pues como a quienes están conectadas, que nos cuenten un poquito. Hoy en día una de las que más se usa es el DISC. El DISC es el que evalúa 4 temas comportamentales del ser humano, que son determinación, influencia, estabilidad y si la persona es concienzuda, es decir, muy perfeccionista, muy orientada al detalle. Digamos que es la prueba que más se están utilizando en grandes empresas. Ahí es importante tener claro cómo soy yo, no falsear, porque si falseo, eso se nota, si estoy muy estresado, eso se nota, si hay problemas actualmente que me estén generando ese estrés, eso se nota. Entonces, miren que las pruebas de personalidad son difíciles de manipular, que es lo que la gente, yo me he encontrado con personas que me dicen, mira, te pago a ver si me enseñas cómo responder una prueba. No, no puedo, es imposible. O sea, lo que te haría es un daño diciéndote cómo responder, porque es el retest que tienen las pruebas, pues no lo vas a poder filtrar, a poder como tumbar y te va a salir al final que la manipulaste, entonces no es posible. ¿Qué dudas Hola, tienen? hola Liliana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. Espérame si acá es posible poner la cámara, que estoy en un espacio muy oscuro, pero yo creo que acá mejor. Ya te veo. Sí, 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 muchas gracias. Qué rico que nos hayas acompañado. Yo soy docente tiempo completo de la universidad y junto con ICET nos articulamos para estos webinars y qué rico que estés acá. Respecto a lo que decías ahorita de la prueba, a mí me surge una inquietud. Cuando dices que podemos pasar de una pregunta a otra, ¿cierto? Para no sesgarnos en una sola, para no perder tiempo, porque el reclutador también nos está evaluando manejo del tiempo. Como psicólogo, para ustedes no es contraproducente las personas que brincan de una pregunta a otra. No sesga a la persona que no tiene estructura, no tiene un orden, pasa de la primera a la tercera, de la quinta a la octava, no sesga eso en un proceso. No tanto, y cuando les hablo de esas me refiero más a las que tienen tiempo, que ya son por virtuales, que son con el tiempo en Ok. el sistema, ¿cierto? Entonces, Ajá. es muy diferente cuando estamos en una prueba presencial a una virtual. En una presencial uno sí alcanza a ver muchas cosas. Ujú. Entonces, como les decía ahorita, ¿qué tanto borra? ¿Qué tanto se demora analizando? ¿Qué tanto de pronto cambia de respuesta? Eso sí lo entra uno a analizar mucho cuando la prueba es presencial. Presencial. Entonces le puede decir a uno muchas cosas de la forma de ser. Pero cuando es virtual, digamos que el sistema solo te va a arrojar como un dato, el porcentaje de las que Ujú. respondiste correctamente y en el tiempo límite. Entonces ahí es cuando tenemos que ser rápidos, porque si te quedas pensando mucho, pues se te acabó el tiempo y nada que hacer.
Entonces ahí sí, si no sabes la 4, pasa a la 5, 6, 7, 8 y al final te devuelves, pero en un orden lógico también. Pero ese sí te va a dar es un resultado final. Pero en la que tú dices presencial, sí. Lo que pasa es que ya el tema de presencialidad definitivamente poco o nada se hace porque ya uno no cita a pruebas. De hecho, me he dado cuenta que muchas envían las pruebas, incluso el WARTEC lo envían virtual. O sea, incluso el WARTEC, que no debería ser, lo envían virtual. Porque tengo clientes que me lo enviaron y me han dicho, mira, me mandaron esta prueba. Y no debería ser. ¿Por qué? Porque el WARTEC es una prueba proyectiva que la impresión, las hojas que venden, tiene una razón de ser, por ejemplo, los recuadros. Si esos recuadros no son una mala fotocopia, no generan el mismo impulso a nivel inconsciente que la original. De igual manera, si es virtual, no va a generar lo mismo en la persona a nivel inconsciente. Entonces tenemos que ser también muy conscientes de que aquí hay un mal manejo de ciertas pruebas, sobre todo las proyectivas, y de otras que se han vuelto, digamos, más masivas, que ya en Internet incluso dan las respuestas. Y a veces nos arriesgamos a copiar esas respuestas, cuando eso no va a dar un reflejo de lo que somos realmente. Y ustedes saben que si hay una prueba como el 16PF, que ustedes encuentran en Internet todo el tema, ustedes son 187 preguntas. Si usted empezó respondiendo hacia aquí, respondo esto, esto, eso. Ya cuando usted va en la 50 se le olvidó que respondió allá. Y cuando vaya en la 80, mucho menos, o en la 187. Entonces le va a salir mala esa prueba. Entonces, peor la cosa. Entonces, aquí hay que tener que también en cuenta que algunas empresas no son muy responsables en el uso y manejo de las pruebas psicotécnicas. Eso hace que sí, que haya procesos en los cuales lastimosamente se descarten candidatos de manera equivocada o pasen candidatos de manera equivocada, ambas cosas. Ok, mil gracias, Liliana. ¿Qué otras dudas, chicos y chicas? Alguien Chicos, en no el está chat acá que le quiera Sandra, chicas. preguntar algo a nuestra experta para que la aprovechen respecto a tiempos, qué se utiliza ahora, que ella ya nos enunció varias realmente en este espacio, quién está en un proceso y tiene alguna inquietud, tiene alguna novedad, alguna prueba que le hayan enviado. Buenas noches. Hola, ¿cómo Hola, Andrea. estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Súper bien. muchas gracias. ¿Qué le quieres preguntar a la experta? En estos días tuve una prueba que era, pues así con tiempo, pero como unas preguntas de, ¿eres más proactiva o menos? Pues ponían varias opciones. Uh -huh. Y yo Te ponían haciéndola, 3 a un lado, 3 al otro y la que tenías que escoger la que más y la que menos. sí, así. Y yo haciéndola me preguntaba si eso no es también contraproducente poner, por ejemplo, soy menos responsable o menos, porque casi siempre son habilidades o cosas positivas. Entonces uno Uh como -huh. pone cuál es Y ya te menos. dieron el resultado. ¿Pasaste? ¿No pasaste? No, no me han dicho nada. Ese es el DIS, ese es el famoso DIS que son varias preguntas que te preguntan más y menos y siempre tienes que escoger la que más y escoger la que más y la que menos. ¿Cuál es la idea? Pues que trates de escoger la que más realmente sea positiva, se ajuste a tu estructura, a tu forma de ser, a tu comportamiento y la que menos de las negativas sea como la que menos o con la que tú más chocarías. Hay veces no hay forma y te da opciones que tú dices, no, pero eso es negativo, ¿cómo lo va a responder? Bueno, tienes que elegir entre lo menos peor, digámoslo así, que se ajuste a ti, porque no son muchas las opciones. Entonces, sí o sí, tienes que elegir una opción. Digamos que esa prueba, por eso se vuelve a veces tan difícil o también algunas personas la cuestionan porque no te da opciones de blanco, siempre pone o negro o blanco, pero no te da la opción gris. Entonces tú tienes que elegir entre esos dos extremos. Entonces traten de pensar cuando dan la respuesta, bueno, de esto que sí, lo que más se ajusta a lo que yo hago es esto y es positivo. Y la que menos, de todo esto que acá sea negativo, sea positivo, la que menos, esto. Traten de pensar estratégicamente, como les digo, dependiendo del cargo también al cual están ajustándose. Pero ahí no hay de otra. Hay que escoger sí o sí y ustedes traten de ir
por aquella. Uno más o menos se va dando cuenta, a medida que va leyendo, es hacia dónde van las preguntas, si se van a un tema de relacionamiento, si se van a un tema de liderazgo, o si se van a un tema de orientación al detalle, o de respuestas y de servicio al cliente. Por lo que les digo, son 4 comportamientos los que se evalúan en este DIS. ¿Qué tan determinante es decir, qué capacidad de liderazgo, de tomar decisiones, de manejar un equipo es? ¿Qué tan influyente, es decir, qué tanto relacionamiento para acercarse a los demás, para hablar, para comunicarse? ¿Qué tanta estabilidad, es decir, esa capacidad de ser tranquilo, solucionar, servir al cliente? ¿Y qué tan concienzudo? Es decir, qué tan orientado está a los procedimientos, a hacer todo al detalle, a ser muy riguroso. Entonces yo ahí más o menos, de acuerdo a la pregunta, voy entendiendo. La idea es que vaya siendo ajustado a lo que yo realmente soy. Eso nos puede arrojar algo positivo o no tan positivo. Ejemplo, digamos que una empresa está buscando a alguien para comercial, un líder comercial. Pues si yo estoy buscando un líder comercial, esperaría que me salga determinante e influyente y las otras 2 por debajo. Pero si esa persona respondió muy sincero, muy honesto y no ha todavía potenciado esas fortalezas en sí mismo, pues seguramente me va a salir o estable, o si es muy riguroso, muy esquemático, me va a salir concienzudo y seguramente eso hará que no continúe en el proceso. Entonces, digamos que no está mal. Lo que pasa es que hay que aprender a conocernos, hay que hacer ese proceso de indagación, realmente cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, que yo creo que es un punto que poco trabajamos y es el autoconocimiento. Entonces, sentarme, preguntarle a otros, y eso me hace a mí, cuando yo vaya a una prueba de personalidad, estar mucho más claro y más como lúcido en qué responder, porque a veces ni uno mismo se conoce, o conozco desde lo más negativo que me dicen los demás solamente, pero no pienso en esos logros que he tenido en mi empresa, qué competencias, qué fortalezas he usado. Entonces, la idea aquí es que ser muy objetivo con uno mismo, porque también uno a veces sea muy duro, y contesta como lo negativo. Entonces, conózcase, observe y escuche qué dicen los demás de usted para que tenga claro todo el panorama y no solamente su visión y pueda responder de una forma más objetiva. Entonces, seguramente esa es la prueba y pues esperemos que pases, Andrea. Luz Marina Muchísimas Valencia. Gracias a ti, Andrea, Tienes por razón. transmitirle tu inquietud. Luz Marina tiene una inquietud. Luz Marina, adelante con nuestra experta. También. Bueno, a ver, la pregunta mía pues es tanto como para el entrevistador como para el entrevistado y es lo siguiente. El que entrevista puede, a ver, dentro de una de las preguntas está como indagar por su experiencia. Entonces una pregunta puede ser, a ver, ¿cuáles son los motivos que te llevan a buscar este trabajo? Pero también es indagar como por el otro trabajo, o sea, si eso se debe hacer o no. Por ejemplo, ¿cómo valoras la experiencia que has tenido? O una pregunta todavía no sé si es debida o no, ¿cuál fue la razón para que usted cambiara de trabajo? Entonces, esa parte es la que quiero que me oriente. Pero para el entrevistado es, ya en el caso del entrevistado, por ejemplo, que sea una persona que trabaje muy bien, pero fue retirada del trabajo. Entonces a la persona le da pena decir, fue que me retiraron o me echaron. Y la persona diga la verdad o la mentira. ¿Qué tan efectivo es que el entrevistado diga la verdad? Pues la gente dice recorte personal, pero hay casos donde fueron realmente echados. O hubo un error humano y fue echado, pero ya no puede decir, o él no puede decir, es que tuve un error y me echaron. No. Entonces, ¿qué tan bueno para el entrevistado es decir la verdad o decir o buscar una excusa? ¿Y qué tan conveniente es para el entrevistador preguntar, indagar ese tipo de cosas por el trabajo anterior? Esa sería mi. Muchas gracias. Gracias, Luz Marina. Hiciste una pregunta que nos da para una charla completa. Pero resumiéndote, para el entrevistador es clave. Siempre te van a preguntar. Siempre te van a preguntar por tu experiencia, tan. Ah, bueno, ¿y el motivo de retiro cuál fue?
importante. ¿Listo? Siempre te van a preguntar y siempre es importante para uno. ¿Por qué? Porque eso nos permite evaluar tolerancia a la frustración, comunicación, si tuvo problemas, si no, los motivos que salió, bueno, porque la continuidad, que sea una persona estable, que no esté brincando por aquí, por allá, por una cosa, por lado de salario, por etcétera, por todo, ¿cierto? Entonces siempre va a estar la pregunta. La respuesta, digamos que hay que ser estratégico. Cuando digo ser estratégico, es no mentir, porque por A o por B la empresa se va a dar cuenta. Es decir, si a ti te echaron sin justa causa y tú dices que renunciaste y pasaste el proceso, cuando verifiquen referencias se van a dar cuenta que mentiste. Entonces, la idea es no mentir, pero contar las cosas, digamos, de la mejor manera, porque a veces cuando salimos de una empresa y salimos mal, nos llenamos como de rabia. Y entonces cuando nos preguntan eso, empezamos a hablar mal de la empresa, del empleador, de, mejor dicho, de todo mundo. Y aquí la idea es con altura responder el motivo de manera estratégica, es decir, si renuncié, pues el motivo por el cual renuncié es importante, porque una cosa es renunciar porque yo ya no sentía que estaba teniendo objetivos, retos, etcétera, y vi la mejor oportunidad en otra empresa, empecé a buscar y me salió, ¿ok? Otra cosa es renunciar porque no, es que había mucho trabajo y pues no, la verdad, es muy diferente. Entonces, mira que si a mí me responden así, yo como que voy a decir, uy, no, este va a renunciar a los 2 días, ¿yo para qué lo contrato? Entonces, hay que ser honesto, pero estratégico. Si la respuesta es, no, es que me echaron, bueno, yo no voy a decir, no, es que me echaron porque y yo no sé qué, no. Me terminaron el contrato en ningún momento, y esto pues suele ser verdad si no pasa, porque normalmente te terminan el contrato y no te dicen los motivos, pero tú sabes los motivos. Entonces, terminaron el contrato sin justa causa, realmente no me dieron una retroalimentación, y si hay algo que tú debas contar porque es posible que lo sepan, es mejor que lo cuentes, porque se van a enterar, ya sea en la referencia o no. Es que es un tema muy largo, o sea, son muchas las opciones de respuesta que te podría dar aquí, pero es un tema largo y nos quedaríamos bastante. Conclusión, sea honesta. Conclusión 2, estratégica. Es decir, si la echaron o salió mal de esa empresa, no hable mal. Trate de valorar lo que aprendió, el aprendizaje, etcétera, y de hasta ahí. Tercero, no está bien visto cuando empezamos a renunciar de un lado a otro y pasamos y a otro y duramos 6 meses y después 7 meses. No está visto. Traten de durar por lo menos más del año, porque eso no les gusta a los reclutadores, eso demuestra inestabilidad. Y uno hacer un proceso de selección, formación, inducción, acompañamiento, una persona que en promedio, una persona para adaptarse a una empresa es entre más o menos 6 meses, para que a los 2 meses renuncie, es muy costoso. Entonces, por eso las empresas le huyen a las personas que en su hoja de vida tienen duraciones de 7, 8, 9 meses, porque va a decir, va a venir a lo mismo acá y me va a salir costoso. Entonces, consejo, traten de durar un poquito. Por acá hay otra pregunta, Liliana, ¿qué tan efectivos son los videos de presentación? Ahora están muy utilizados cuando usamos plataformas de empleo, los reclutadores lo tienen como una... Sí, y mucho. Yo trabajé en un headhunter y en esos procesos, cuando se le enviaban a los clientes, uno de los requisitos era que la persona grabara un video y no se imaginan a cuántos descartaban por los videos las empresas, porque no se veía seguro, porque no le veían el impacto por X, por Y, por Z. Entonces los videos sí son muy importantes. Tenemos que adquirir esa habilidad de expresarnos, de hablar con seguridad, el tono de voz, la información que transmito, que sea coherente, los gestos que demuestren seguridad. O sea que el video es importante. En una de las plataformas que tenemos acá en Medellín que más se usa, que es Magneto, es importante y debemos tener un buen video para que pasemos esos filtros. Entonces, toma mucha relevancia. Y María Isabel también tiene otra pregunta. Sí, vamos con María Isabel con la última inquietud. Liliana, adelante María Isabel con nuestra experta, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. Soy María Isabel Guzmán, soy psicóloga en una empresa de seguridad y salud en el trabajo. Hago parte del área de selección y yo primero tengo una observación. Yo creo que es muy importante a la hora de postularse a una empresa compaginar con su visión.
pues con la visión, ese plan estratégico que tiene la empresa, porque es importante el match entre la visión que tiene la empresa y nosotros, pues la visión que tenemos en nuestra vocación, en nuestra profesión. Esto también para generar esa estabilidad laboral y sentirnos que hacemos parte de, y así pues aprovechar ese recurso que es el ámbito laboral. Y mi pregunta es, hace días a mí alguien me preguntó que si en el proceso de selección la empresa puede solicitar fotos del grupo familiar y no supe responder y me genera mucha curiosidad. Muchas gracias. Ahí dentro del proceso de selección, digamos que no tanto, sino más dentro del proceso de visita domiciliaria y tiene que haber una autorización firmada. Entonces, más allá de que, ay, mándeme la foto así sin autorización, no. Tiene que haber una autorización firmada por el uso de la imagen. Seguramente lo hacen mucho cuando hacen la visita domiciliaria. Ahí sí, y hay que firmar toda una cantidad de autorizaciones para la visita, para la información, para tomar las fotos a la casa, a la familia, a todo. Entonces lo puede hacer siempre y cuando haya una autorización. Yo les quedé viendo acá, espérenme, les comparto acá para que tomen. Les recuerdo acá, me pueden contactar. Yo tengo varias mentorías de empleabilidad. Me pueden contactar. Acá están mis datos. Este es mi número de WhatsApp. Este es en LinkedIn me encuentran. Recuerden que allí publico vacantes todos los días. Este es mi correo. Cualquier información, ahí me pueden contactar. Los que estén interesados en los grupos me escriben a este WhatsApp. Ahí hay grupos para roles de líderes, otro grupo para profesionales, otro grupo para operativos y otro grupo general donde llega de todo. Entonces ahí me pueden escribir para enviarles los enlaces para que ingresen a los grupos. Y ya. Ay, me perdí. ¿Sí vieron, cierto? Sí compartí. Sí. Sí, sí, Lisset, perdón, sí, Liliana, acá lo estamos viendo. Mil Listo. gracias. Vale. Listo, yo les agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo, espero que haya sido de utilidad la información pues que hoy compartimos y muchas gracias a Liz y Diana por haberme invitado, por haber estado acá. Liliana, gracias a ti por el conocimiento, por el tiempo, por el espacio, por despejarnos dudas, por estar esta ahorita con nosotros. Yo hago la cuñita y personalmente la sigo en LinkedIn y créame que sirve mucho y es muy grato tener ese conocimiento. Gracias por el espacio, esperamos que no sea la última vez. Gracias a cada una de las personas que estuvieron acá conectados con nosotros y con esta experta. Recuerden que este tipo de webinars los tenemos todo este resto de 2024 para aportarles a esta empleabilidad, a esa construcción de hoja de vida, que se preparen mejor para una entrevista, a que ya que están, algunos que están acá conectados, que ya son egresados o que están prontos a salir, pues que realmente tengan experiencia y herramientas para enfrentarse a este mercado laboral, ¿cierto? Una feliz noche para todos. Gracias a cada una de las que están conectadas acá, lo digo en femenino porque son mujeres, por el espacio Sí, es para todos. las mujeres son más juiciosas y más dedicadas a estudiar, Sí, hay sí, que sí, decirlo. el espacio para todos, pero acá nos acompañan damas. Liliana, nuevamente mil gracias, un abrazo, feliz noche, que nos vuelvan a acompañar. Hasta luego. Chao, cuídense. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Con gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias. Con gusto, Lina. Feliz noche, gracias a ustedes por conectarse. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente.